Entre las calles empedradas y las casas blancas que miran al mar encontramos la figura del agricultor, con la cual Altea evoca una de sus improntas más tradicionales, la agricultura. En 1948 nacía la Cooperativa Agrícola de Altea. Está ubicada aquí, en la calle de Salvá. Con solo 27 socios, sus primeras funciones eran de reparto de piensos y abonos. Casi una década después, la cooperativa cambia de ubicación y amplía su actividad. La cooperativa va començar a baix, en el poble, en un almagazem que feien oli i van començar a portar el nispro allí els primers anys i l'arreglaven allí i d'ahir va començar la cooperativa. En la zona que estem, el cooperativisme és molt important per a la producció xocotetes, el soci que estava un poc desemparat a l'hora de vendre, de comercialitzar, de fer un volum més gran permís de la cooperativa. Dado que aumentó el volumen de negocio y los socios hace ya 35 años, la cooperativa volvió a trasladarse hasta la parcela donde está ahora, de alrededor de 70.000 metros cuadrados. Si no hagués estat això, ja no hauria res. L'agricultura no té un niu, això està clar. La llegada del turismo en los años 60 y sobre todo el urbanismo excesivo posterior ha ido cambiando la forma de vida de los vecinos de Altea y el paisaje del pueblo. En l'any 92 van fer 8.800.000 quilos de socis i a partir del 92 fins a l'any 2003-2004 vam alcançar la xifra més o menys de 20 milions de quilos. A partir d'ahí va vindre el resultat de les grans polítiques urbanístiques així en este poble que van destruir tota la terra. En aquellos momentos llegaron a tener más de 1.000 socios. Hoy son 456 y para evitar perder la tierra, la cooperativa ha puesto en marcha una alternativa. Des de la cooperativa han posat un plan de xoc esto i nosaltres comencem a dur terra. També ens han desplaçat a altres zones. Som una cooperativa valenciana, però ens han desplaçat a Múrcia, ens han desplaçat a Andalusia, ens han desplaçat també a València. En el almacén trabajan unas 130 personas durante la campaña. Normalment és taronja, algo de llima i quan ve la temporada del nispro. Sí, el nispro comença la campanya en març, a últims de març hasta últims de mayo. Un trabajo que ha cambiado mucho gracias a la introducción de la tecnología. Desde aquí se abastece a parte del territorio estatal y europeo. Quan és el producte per ací, nosaltres, al client, nosaltres sabem en tot moment de quin productor ha vingut per unes etiquetes i un sistema que està implantat ja fa molts anys en la cooperativa. En el nispro ho treballen les famílies senceres i elles són les que al final, en aquests 3 mesos de campanya del nispro, ens ajuden a aguantar els 9 mesos restants. Ho basem tot en el nispro i a partir d'ahí fem 40 milions de quilos de taronges i 2 milions de quilos de nispro. Además, en este campo de experiencias se estudian nuevas variedades y mejoras. Estem estudiant diferents varietats que estan eixint al mercat, a veure com funcionen per a canviar la que tenim o complementar i que facilitar-li la feina al treballador, al llaurador, perquè el nispro necessita molta mà d'obra i no n'hi ha molta. Unas investigaciones que les ha valido más de un reconocimiento. Para ir abriendo boca, la Cooperativa Agrícola de Altea elabora con el níspero cerveza, mermelada y níspero en almíbar. La naranja roja, como la antigua Sanguinelli, pero más dulce, es otra de las innovaciones que ha sacado al mercado. Està tot, l'almacén hortofrutícola, les tendes, guardal i el xàrter de consum i un executiu almassara, que antiguament lo fort de la cooperativa era l'almassara. Una muestra más de la relación con otras cooperativas. De hecho, Frutaltea comercializa gran parte de su producción a través de ANECOP y forma parte de su grupo empresarial. También pertenece a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. 70 años de cooperativismo es su legado. Jo vaig entrar com a filla de soci. El pare era soci, els meus abuelos. Sempre ha estat vinculat al cooperativisme per mig de mon pare.
Un orgullo para los socios de la Cooperativa Agrícola de Altea que comparten un deseo: que las nuevas generaciones aprendan de sus raíces a la tierra y al cooperativismo.